Introducción al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento y generalmente se considera el más antiguo de los cuatro evangelios canónicos. Atribuido tradicionalmente a Juan Marcos, un colaborador cercano de los apóstoles Pedro y Pablo, este evangelio presenta una narrativa concisa y dinámica de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque el autor no se identifica directamente dentro del texto, las fuentes tempranas de la Iglesia, como Papias de Hierápolis y el historiador Eusebio, atribuyen su escritura a Marcos, quien habría recopilado los relatos de Pedro. La fecha de composición se sitúa generalmente entre los años 60 y 70 después de Cristo, un periodo marcado por la creciente persecución de los cristianos y la destrucción del segundo templo en Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. Este contexto histórico influyó profundamente en la redacción del Evangelio, que refleja una comunidad cristiana que enfrentaba dificultades y buscaba fortalecer su fe en medio de la adversidad. A diferencia de los Evangelios de Mateo y Lucas, Marcos no comienza con una narrativa de la infancia de Jesús, sino que inicia directamente con el ministerio público de Jesús, presentando un tono urgente y apremiante. El mensaje central del Evangelio se centra en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías sufriente, cuyo propósito es revelar el reino de Dios y cumplir la voluntad divina a través de la entrega de su vida. A lo largo del texto se destacan repetidamente los temas de la autoridad de Jesús sobre los demonios, la enfermedad y la naturaleza, así como la necesidad de una fe sincera y un discipulado comprometido. Sin embargo, también se presenta una constante tensión entre la revelación progresiva de la identidad de Jesús y la dificultad de sus seguidores para comprender plenamente su misión. Este contraste refuerza uno de los temas clave de Marcos. La verdadera comprensión de quién es Jesús solo se alcanza a través de la cruz y la resurrección. El Evangelio de Marcos está estructurado de manera que el ministerio de Jesús en Galilea culmina en una revelación gradual de su identidad mesiánica, seguida por un viaje hacia Jerusalén, donde enfrenta su pasión y muerte. Esta narrativa está impregnada de un sentido de misterio y secreto, conocido como el secreto mesiánico, en el que Jesús prohíbe a los demonios y a sus discípulos revelar su verdadera identidad antes de tiempo. Este enfoque subraya que la verdadera comprensión del mesianismo de Jesús solo se logra a través de su muerte y resurrección, y no a través de milagros o poder humano. Comienzo del ministerio de Jesús. El Evangelio de Marcos comienza abruptamente con la entrada en escena de Juan el Bautista, un profeta que anuncia la llegada del Mesías y prepara el camino para la venida de Jesús. Citando las palabras de Isaías, Marcos describe a Juan como una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Marcos 1:3. Vistiendo ropas de pelo de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, Juan predica un bautismo de arrepentimiento en el río Jordán, atrayendo a multitudes de personas que buscan la purificación y el perdón de sus pecados. Su mensaje es claro y urgente: el reino de Dios está cerca, y los corazones deben prepararse para recibirlo. Es en este contexto que Jesús aparece por primera vez en la narrativa. Aunque es presentado como el Mesías divino, no llega con señales ostentosas de poder, sino como un hombre común que se acerca a Juan para ser bautizado. Este acto, aparentemente simple, tiene una profunda significación teológica. Al sumergirse en las aguas del Jordán, Jesús se identifica con la humanidad pecadora, anticipando su papel redentor. En ese momento, sin oro, ocurre un evento trascendental. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y una voz celestial proclama: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Marcos 1:11. Esta manifestación divina confirma la identidad única de Jesús como el Hijo de Dios y marca el inicio oficial de su ministerio público. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde permanece 40 días siendo tentado por Satanás. A diferencia de las tentaciones narradas en Mateo y Lucas, Marcos no detalla las pruebas específicas, sino que enfatiza la lucha espiritual que Jesús enfrenta como parte de su preparación para la misión que le ha sido encomendada. Durante este tiempo, es asistido por ángeles, simbolizando el apoyo divino en medio de la prueba.
Este episodio subraya la naturaleza humana de Jesús, quien, aunque sin pecado, experimenta tentaciones reales y vence mediante su fidelidad absoluta al Padre. Al concluir su estancia en el desierto, Jesús comienza su ministerio en Galilea, proclamando el mensaje fundamental del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Esta proclamación no solo anuncia la inminente presencia del reino, sino que también invita a un casticum, a una respuesta inmediata de arrepentimiento y fe. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un maestro autoritativo y un obrador de milagros, cuya palabra tiene poder para transformar vidas y restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. Milagros y enseñanzas de Jesús en Galilea. Tras iniciar su ministerio en Galilea, Jesús comienza a demostrar su autoridad divina a través de una serie de milagros que no solo sanan a los enfermos y expulsan demonios, sino que también revelan su identidad como el Mesías enviado por Dios. Uno de los primeros milagros relatados en el Evangelio de Marcos ocurre en la sinagoga de Capernaum, donde Jesús enseña con autoridad y expulsa a un espíritu inmundo de un hombre poseído. La multitud queda asombrada, reconociendo que sus palabras tienen poder sobre los demonios, algo que ningún maestro tradicional había podido hacer. Marcos 1:21 a 28. Este episodio establece un patrón recurrente en el Evangelio. La autoridad de Jesús trasciende lo humano y confronta directamente el reino de las tinieblas. Poco después, Jesús cura a la suegra de Simón Pedro, quien estaba postrada por la fiebre. Al tomarla de la mano, la fiebre la abandona y ella inmediatamente comienza a servirles. Marcos 1:29 a 31. Esta sanación, aunque breve, ilustra la compasión de Jesús hacia los enfermos y su disposición para restaurar la salud y la dignidad de aquellos que lo buscan. A medida que se corre la voz sobre sus poderes curativos, multitudes acuden a él en busca de sanidad. Y Jesús les impone las manos y sana a muchos. Marcos 1:32 a 34. Sin embargo, a pesar de los milagros evidentes, Marcos insiste en que Jesús ordena a los demonios que no revelen su identidad. Marcos 1:34, reforzando el tema del secreto mesiánico que atraviesa todo el Evangelio. Además de sus milagros, Jesús también enseña con una autoridad inusual, distinta de la de los escribas y fariseos. En el Sermón de la Montaña, aunque Marcos no incluye una versión tan extensa como la de Mateo, sí presenta parábolas que iluminan el misterio del reino de Dios. Una de las más significativas es la parábola del sembrador, Marcos 4:1-20, en la cual Jesús explica cómo la palabra de Dios produce diferentes resultados según el corazón de quienes la reciben. Aunque sus discípulos inicialmente no comprenden el significado de sus enseñanzas, Jesús les revela que el propósito de las parábolas es desafiar a la audiencia a reflexionar profundamente, permitiendo que solo aquellos con oídos para oír puedan entender. Marcos 4:10-12. Este enfoque pedagógico refleja la tensión entre la revelación y el ocultamiento que caracteriza el ministerio de Jesús en Marcos. Entre los milagros más notables se encuentra la calma de la tempestad. Marcos 4:35-41, donde Jesús, dormido en la barca durante una tormenta violenta, despierta y ordena al viento y al mar que se calmen. Los discípulos, asustados por la magnitud de su poder, se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Esta pregunta encapsula la tensión central del Evangelio. Aunque los milagros revelan la divinidad de Jesús, sus discípulos aún luchan por comprender plenamente quién es. Otro milagro sobresaliente es la expulsión de un demonio colectivo conocido como Legión, que es enviado a una piara de cerdos que se precipitan al mar. Marcos 5:1-20. Este evento muestra no solo el poder de Jesús sobre los espíritus malignos, sino también su dominio sobre la creación y la muerte. A pesar de los milagros y enseñanzas, las reacciones hacia Jesús son variadas. Algunos lo aceptan con asombro y fe, mientras que otros, especialmente los líderes religiosos, lo ven como una amenaza a su autoridad. Marcos muestra cómo los fariseos y los escribas comienzan a conspirar contra él, especialmente cuando Jesús perdona pecados y desafía las tradiciones religiosas establecidas. Marcos 2:1-12. Esta oposición creciente sienta las bases para el conflicto que culminará en su pasión y muerte. El punto de inflexión, confesión de Pedro y predicción del sufrimiento. El Evangelio de Marcos presenta un punto crucial en la narrativa cuando Jesús y sus discípulos llegan a la región de Cesarea de Filipo, un lugar ubicado en los confines norteños de Galilea.
Es aquí donde Jesús realiza una pregunta fundamental a sus discípulos. ¿Quién dicen que soy? Marcos 8:27. Esta pregunta no es solo una evaluación de la percepción pública de su identidad, sino también un momento de revelación interna para los discípulos. Las respuestas varían, reflejando las expectativas populares. Algunos piensan que es Juan el Bautista resucitado, otros lo identifican con Elías o con uno de los profetas antiguos, Marcos 8:28. Sin embargo, es Pedro quien pronuncia la confesión que marca un hito en el Evangelio. Tú eres el Cristo, Marcos 8:29. Esta declaración reconoce a Jesús como el Mesías prometido, el ungido de Dios, cuya misión trasciende las expectativas humanas. No obstante, tras esta confesión, Jesús impone un estricto silencio sobre su identidad mesiánica, instruyendo a sus discípulos que no revelen a nadie quién es. Marcos 8:30. Esta orden refuerza el tema del secreto mesiánico, un elemento central en el Evangelio de Marcos. Aunque los milagros y enseñanzas de Jesús han demostrado su poder divino, su verdadera identidad no puede ser comprendida cabalmente sin la perspectiva de su muerte y resurrección. Por ello, inmediatamente después de la confesión de Pedro, Jesús comienza a enseñar abiertamente sobre su destino inminente. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser dado muerte y al tercer día resucitar. Marcos 8:31. Esta revelación introduce una nueva fase en el ministerio de Jesús, en la que su misión no se centra en la gloria terrenal ni en un reino político, sino en el sacrificio y la redención a través del sufrimiento. La reacción de Pedro ante esta predicción es inmediata y visceral. Tomando a Jesús aparte, intenta disuadirlo de hablar de su muerte, a lo que Jesús responde con una reprimenda severa. Quítate de delante de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Marcos 8:33. Este intercambio revela la profunda dificultad de los discípulos para comprender el verdadero significado del mesianismo de Jesús. Pedro, al igual que muchos judíos de la época, esperaba un Mesías glorioso y triunfante, no un Salvador que debía morir en una cruz. La oposición de Pedro refleja la mentalidad humana que rechaza el camino de la humillación y el sacrificio, contrastando con la voluntad divina que requiere entrega total. Este momento no solo redefine la identidad de Jesús, sino también la vocación de sus seguidores. Tras su confrontación con Pedro, Jesús llama a la multitud y a sus discípulos, pronunciando una enseñanza que sentará las bases del discipulado cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Marcos 8:34. Esta exhortación establece un modelo de seguimiento radical, en el cual los discípulos no solo deben aceptar la muerte de su maestro, sino también estar dispuestos a sacrificar sus propias vidas por amor al reino de Dios. Así, el Evangelio de Marcos señala un giro definitivo. El ministerio de Jesús en Galilea da paso a su camino hacia Jerusalén, donde cumplirá su misión redentora a través de la cruz. En el camino hacia Jerusalén y las enseñanzas sobre el discipulado. Tras la confesión de Pedro y la primera predicción de su pasión, Jesús comienza su viaje hacia Jerusalén, una jornada que marca un cambio decisivo en la narrativa del Evangelio de Marcos. Este trayecto no es solo un movimiento geográfico, sino una transición teológica y espiritual que conduce a la culminación de la misión de Jesús en la cruz. Durante este recorrido, Marcos presenta una serie de enseñanzas que profundizan en el significado del discipulado, desafiando a los seguidores de Jesús a redefinir sus conceptos de grandeza, autoridad y servicio. A lo largo de estos episodios, se pone de manifiesto una tensión constante entre la comprensión limitada de los discípulos y la revelación progresiva del verdadero propósito del Mesías. Una de las primeras enseñanzas que Marcos registra en este camino es sobre el divorcio. Cuando algunos fariseos se acercan a Jesús para interrogarlo sobre si es lícito divorciarse de una esposa, Jesús responde con una afirmación contundente que rechaza la permisividad de la ley mosaica. Por la dureza de vuestro corazón os dieron esa norma, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.
Marcos 10, 5 a 9. Esta respuesta no solo reafirma la santidad del matrimonio, sino que también subraya la importancia de la fidelidad y la unidad en las relaciones humanas. Más tarde, cuando los discípulos le piden explicaciones en privado, Jesús clarifica aún más su postura, afirmando que quien se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio. Marcos 10, 11, 12. Este énfasis en la integridad moral y la responsabilidad en el matrimonio refleja una visión elevada del compromiso humano, en contraste con las prácticas sociales más laxas de la época. Otro momento significativo en este viaje es la interacción de Jesús con un joven rico, quien le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Al enumerar los mandamientos relacionados con la ética interpersonal, Jesús espera una respuesta que vaya más allá de la mera observancia legal. Cuando el joven afirma haber cumplido con todos desde su juventud, Jesús lo mira con amor y le dice, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Marcos 10:21. Esta exigencia radical revela que la verdadera obediencia no consiste solo en seguir reglas, sino en una entrega total de la vida al servicio del reino. Sin embargo, el joven se entristece y se aleja, incapaz de soltar su riqueza. Marcos 10:22. Esta escena ilustra una de las tensiones centrales del discipulado, la dificultad de renunciar a las posesiones materiales y a los valores mundanos para seguir a Jesús. Como respuesta, Jesús pronuncia una de sus afirmaciones más impactantes. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Marcos 10:25. Esta metáfora hiperbólica enfatiza que la salvación no depende de las riquezas ni del mérito humano, sino de la gracia divina. A medida que el grupo continúa su camino, los discípulos también expresan sus propias ambiciones y malentendidos sobre el reino. Santiago y Juan, por ejemplo, acercándose a Jesús en privado, le piden sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria futura. Marcos 10, 35, 37. Esta solicitud revela que, a pesar de las enseñanzas de Jesús sobre el sufrimiento y la humildad, los discípulos siguen pensando en términos de poder y prestigio terrenales. Jesús, sin embargo, les recuerda que el camino del reino no es de dominación, sino de servicio. Saben que los que son reconocidos como gobernantes de las naciones las dominan, y sus jefes las oprimen con su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, quien quiera ser grande entre ustedes será su servidor, y quien quiera ser el primero será esclavo de todos. Marcos 10, 42 a 44. Esta enseñanza redefine completamente la noción de liderazgo, presentando a Jesús como el modelo supremo del siervo sufriente que da su vida por muchos. Marcos 10, 45. Otro momento importante en esta etapa del ministerio es el encuentro con Bartimeo, un mendigo ciego que al oír que Jesús pasa junto a él, grita pidiendo misericordia. A pesar de los intentos de la multitud por hacerlo callar, Bartimeo persiste y Jesús lo llama. Al preguntarle qué desea, el ciego responde, Maestro, que yo vea. Marcos 10:51. En ese instante Jesús le dice, ve, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. Y Bartimeo recupera la vista y sigue a Jesús por el camino. Este episodio no solo es un milagro físico, sino también una ilustración de la verdadera fe. La persistencia, la confianza en la misericordia de Dios y el compromiso de seguir a Jesús, incluso cuando el camino parece oscuro. A medida que Jesús se acerca a Jerusalén, las enseñanzas sobre el discipulado se vuelven cada vez más intensas, preparando a los discípulos para la realidad de la cruz. La narrativa de Marcos enfatiza que el seguimiento de Jesús no es un camino de triunfos inmediatos ni de reconocimiento humano, sino un llamado a la humildad, al servicio y a la entrega de la propia vida. Estas lecciones, aunque difíciles de comprender para los discípulos en ese momento, sentarán las bases para una nueva visión del reino, donde la verdadera grandeza se manifiesta en el amor y el sacrificio. El camino de la pasión, la entrada triunfal, las últimas enseñanzas y la traición. Con la llegada de Jesús a Jerusalén, el Evangelio de Marcos entra en su fase final, culminando en los eventos de su pasión, muerte y resurrección. La entrada triunfal en Jerusalén marca el comienzo de este periodo decisivo, en el cual Jesús revela su identidad mesiánica de manera más explícita,
pero también enfrenta una oposición creciente por parte de las autoridades religiosas. Marcos narra que, al aproximarse a la ciudad, Jesús envía a 2 de sus discípulos a un pueblo cercano para que traigan un pollino en el que jamás ha montado nadie. Marcos 11, 1-7. Este gesto simbólico cumple la profecía de Zacarías 9:9, que anuncia la llegada del rey mesiánico montado en un burro, no en un caballo de guerra, lo cual subraya la naturaleza pacífica y humilde del reino de Dios. Al llegar a Jerusalén, la multitud lo recibe con entusiasmo, extendiendo mantos y ramas de palmera en el camino, y proclamando: «Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene». Marcos 11, 9-10. Sin embargo, este momento de gloria efímera contrasta con la realidad que Jesús enfrentará en los días siguientes. Tras entrar en la ciudad, se dirige al templo, observa todo a su alrededor y, al ser ya tarde, se retira a Betania con los 12, Marcos 11:11. Este breve episodio sugiere que Jesús no viene para establecer un reino terrenal de inmediato, sino para cumplir una misión más profunda y redentora. El día siguiente, en su camino de regreso a Jerusalén, Jesús maldice una higuera que no tiene fruto, un acto que simboliza la condena de Israel por su falta de fidelidad y frutos espirituales. Marcos 11, 12-14. Al llegar al templo, Jesús realiza una acción dramática. Expulsa a los vendedores y cambistas, volcando las mesas de los mercaderes y prohibiendo que se transporten mercancías a través del templo. Marcos 11, 15-17. Este evento, conocido como la purificación del templo, no solo es una protesta contra la corrupción comercial en el lugar sagrado, sino también una señal de que el sistema religioso e institucional está bajo juicio. Citando Isaías 56, 7 y Jeremías 7, 11, Jesús declara que el templo debe ser casa de oración para todas las naciones, pero ha sido convertido en cueva de ladrones. Marcos 11, 17. Esta acción enfurece a los sumos sacerdotes y escribas, quienes comienzan a buscar maneras de matarlo, temiendo su influencia sobre la multitud. Marcos 11:18. En los días siguientes, Marcos registra una serie de confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos, quienes intentan ponerlo en evidencia con preguntas capciosas. Primero, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos cuestionan la autoridad de Jesús, preguntándole: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Marcos 11:28. En lugar de responder directamente, Jesús les plantea una pregunta sobre el bautismo de Juan el Bautista, dejándolos en un dilema. Si responden que Juan actuaba por autoridad divina, tendrán que justificar por qué no creyeron en él. Si dicen que era solo humano, temen la reacción del pueblo. Marcos 11:29-33. Este intercambio revela la hipocresía de los líderes religiosos, quienes rechazan la autoridad de Dios a pesar de sus pretensiones de defender la ley. Otra confrontación notable es la parábola de los viñadores homicidas, Marcos 12:1-12, en la cual Jesús describe a un hombre que planta una viña, la arrienda a unos viñadores y se va de viaje. Cuando envía siervos para recibir el fruto, los viñadores los maltratan y matan. Finalmente, envía a su propio hijo, pensando que lo respetarán, pero también lo matan. Esta parábola, dirigida claramente contra los líderes religiosos, simboliza la historia de Israel. Dios envió profetas que fueron rechazados, y ahora enviará a su hijo, quien también será rechazado. La conclusión de la parábola es contundente. El Señor de la viña vendrá y destruirá a los viñadores, y entregará la viña a otros. Marcos 12:9. Los líderes religiosos entienden que la parábola está dirigida contra ellos y buscan arrestarlo, pero temen al pueblo. Marcos 12:12. A continuación, Marcos registra una serie de preguntas tendenciosas planteadas por distintos grupos religiosos, con el fin de desacreditar a Jesús. Los fariseos y los partidarios de Herodes le preguntan si es lícito pagar impuestos al emperador romano, esperando que su respuesta lo ponga en contra de Roma o del pueblo judío. Jesús, con su habitual sabiduría, responde: «Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Marcos 12:17. Esta respuesta evita caer en la trampa política y afirma la prioridad del reino de Dios sobre las autoridades terrenales. Otro grupo, los saduceos, que no creen en la resurrección, le plantea una situación hipotética sobre una mujer que se casa con 7 hermanos según la ley del levirato.
Le preguntan de quién será esposa en la resurrección. Jesús responde que en la vida futura no habrá matrimonio, ya que los resucitados serán como los ángeles. Marcos 12:25. Además, citando Éxodo 3:6, argumenta que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos, lo cual implica que los justos resucitarán. Marcos 12:26-27. Esta enseñanza no solo refuta la incredulidad de los saduceos, sino que también afirma la esperanza cristiana en la vida eterna. Finalmente, un escriba le pregunta sobre el mandamiento más importante. Jesús responde citando el Shema de Deuteronomio 6, 4-5 y Levítico 19:18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:29-31. Esta respuesta resume la esencia de la ley y enfatiza que el amor a Dios y al prójimo son inseparables. El escriba, impresionado por su sabiduría, reconoce que este mandamiento es más importante que todos los sacrificios del templo. Marcos 12:32-33. Jesús, a su vez, le dice que está cerca del reino de Dios. Marcos 12:34. Este intercambio muestra que no todos los líderes religiosos son hostiles a Jesús, y sugiere que hay espacio para la conversión incluso entre sus opositores. Tras estas confrontaciones, Marcos registra una advertencia de Jesús sobre los escribas, quienes buscan honores públicos y explotan a los pobres, especialmente a las viudas. Jesús denuncia su hipocresía y afirma que recibirán una condenación más severa. Marcos 12:38-40. Para ilustrar este punto, Marcos narra el ejemplo de una viuda pobre que deposita 2 pequeñas monedas en el tesoro del templo. Aunque su contribución es mínima en comparación con las grandes ofrendas de los ricos, Jesús elogia su generosidad, afirmando que ha dado más que todos los demás, porque ha ofrecido todo lo que tenía para vivir. Marcos 12:41-44. Esta enseñanza resalta que la verdadera devoción no se mide por la cantidad dada, sino por la disposición de corazón. Después de estos eventos, Marcos presenta el llamado discurso escatológico, Marcos 13, en el cual Jesús predice la destrucción del templo y describe los signos que precederán al fin de los tiempos. Al salir del templo, algunos discípulos comentan sobre la magnitud de sus edificios, pero Jesús responde: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13:2. Esta profecía, que se cumplirá con la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, subraya la transitoriedad de las instituciones humanas frente a la eternidad del reino de Dios. Sentado en el Monte de los Olivos frente al templo, Jesús continúa respondiendo a las preguntas de Pedro, Santiago, Juan y Andrés sobre cuándo ocurrirá la destrucción del templo y cuáles serán las señales del fin del mundo. En su discurso, Jesús advierte sobre falsos mesías, guerras, terremotos, persecuciones y la aparición de la abominación de la desolación mencionada por el profeta Daniel, Marcos 13:14. También habla sobre la necesidad de vigilancia y fidelidad, ya que nadie sabe el momento exacto de la venida del Hijo del Hombre, Marcos 13:32-37. Este discurso, lleno de imágenes apocalípticas, sirve tanto como una advertencia sobre los eventos históricos inminentes como una enseñanza sobre la esperanza escatológica del pueblo de Dios. Con este discurso, Marcos establece el marco para los eventos finales que están por ocurrir. A medida que se acerca Pascua, las tensiones entre Jesús y las autoridades religiosas llegan a su punto culminante, preparando el escenario para la traición, el juicio y la crucifixión. La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con el escenario preparado para el clímax de la narrativa, Marcos presenta los eventos finales de la vida de Jesús con una intensidad dramática que refleja tanto la traición humana como la fidelidad divina. El Evangelio narra que, durante la celebración de la Pascua, Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, acuerda entregar a Jesús a los principales sacerdotes a cambio de dinero. Marcos 14:10-11. Este acto de traición no solo establece el inminente sufrimiento de Jesús, sino que también cumple las profecías antiguas sobre el Mesías sufriente. Mientras tanto, en la casa de Betania, una mujer unge la cabeza de Jesús con perfume de gran valor, un gesto que él interpreta como una preparación anticipada para su sepultura. Marcos 14:3-9. Este episodio,
aunque criticado por algunos discípulos por el aparente desperdicio de recursos, subraya la inevitabilidad de la muerte de Jesús y el contraste entre la fidelidad de esta mujer y la traición de Judas. La última cena, relatada en Marcos 14, 12 a 26, marca un momento crucial en la narrativa. En el contexto de la celebración pascual, Jesús instituye la Eucaristía, un sacramento que no solo recuerda su sacrificio, sino que también establece una nueva alianza basada en su muerte redentora. Durante la comida, Jesús anuncia que uno de los 12 lo traicionará, lo cual genera consternación entre los discípulos. Marcos 14, 18, 21. A pesar de la solemnidad del momento, los discípulos continúan disputando sobre quién será el más grande en el reino. Marcos 14, 41 a 44, revelando una vez más su falta de comprensión sobre el verdadero significado del mesianismo de Jesús. Tras la cena, Jesús y sus discípulos se dirigen al huerto de Getsemaní, donde Jesús experimenta una profunda angustia espiritual. En oración, suplica al Padre que, si es posible, aparte de él el cáliz del sufrimiento, pero concluye afirmando su total sumisión a la voluntad divina. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Este momento de oración refleja la humanidad de Jesús, quien, aunque sin pecado, enfrenta el sufrimiento con temor y dolor, pero también su perfecta obediencia al plan redentor de Dios. Mientras Jesús ora, sus discípulos, a pesar de sus promesas de fidelidad, se quedan dormidos, incapaces de mantenerse despiertos ni siquiera por una hora. Marcos 14:37 a 42.